Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Hildegarda de Bingen. Siglo XI. Alemania. Mística, abadesa, escritora y compositora, mujer ilustre de la Baja Edad Media. ¿Sabías que Hildegarda de Bingen, conocida como la Sibila del Rin, fue una mujer de gran cultura, muy influyente en su época y una de las científicas más importantes del siglo XII? Pues así es. El podcast Lila de esta semana realiza un viaje en el tiempo y pone su mirada 10 siglos atrás para recuperar la historia de una mujer fascinante, una monja abadesa de la Edad Media de vida apasionante. Hildegarda fue la única mujer a quien la Iglesia permitió predicar al clero y al pueblo en iglesias y en abadías. Y ese no fue su único mérito, porque Hildegarda desarrolló sus dotes intelectuales en el ámbito de las artes y de las ciencias, siendo escritora, compositora, poeta, dibujante, naturalista, boticaria, médico, fundadora de varios conventos, teóloga, predicadora y exorcista. Y además cuentan que también fue taumaturga, esto es, que obraba milagros. Y todo eso en una época, en la Edad Media, en la que la mujer, por desgracia, no ocupaba ningún lugar en el ámbito personal ni profesional. Podemos decir que las mujeres eran irrelevantes, pero ella fue una extraordinaria excepción. Hildegarda no es solo la mística más importante de la Edad Media, sino una espléndida escritora, cuyas obras, sorprendentemente, nos hablan de temas tan actuales como el lugar del hombre en el cosmos, el medio ambiente y el papel de la mujer en la sociedad. Fijaos que llegó a hablar de la liberación sexual femenina en plena Edad Media. Hildegarda, conocida como la Sibila del Rin por sus habilidades adivinatorias, se convirtió en una de las personas con mayor influencia moral, social y política entre reyes y papas a lo largo del siglo XII. Pero hagamos un poco de historia. Hildegarda nació en el año 1098 en el Valle del Rin, en Alemania, en el seno de una familia noble acomodada, y fue la 10ª hija de ese matrimonio. Cuentan que, mientras estaba en el vientre de su madre, sus padres ya habían decidido un futuro monacal para esa niña, una niña a la que entregarían a la condesa Jutta de Spanheim para que la preparase para tomar los hábitos. Y así fue. Sus padres decidieron consagrarla a Dios como diezmo, según la mentalidad medieval, y a partir de los 8 añitos estuvo ya bajo la tutela de esa monja, Jutta, que le enseñaría latín básico, teología y cantos gregorianos. De allí hasta cumplir los 14 años, cuando ya ingresó en el convento de Disibodenberg. Pensar que en aquella época una niña con 12 años ya era considerada una mujer y, además, las posibilidades de destino estaban reducidas a 3 únicos lugares: esposa, monja o sirvienta. Así, nuestra protagonista, con solo 15 años, profesó sus votos de monja. Cuentan que Hildegarda tenía una constitución física algo débil, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones, o sea, aseguraba ver cosas fuera de lo normal. Esas visiones empezaron desde muy pequeñita y se prolongaron durante toda su vida, y en ellas no intervenía el sueño, ni el éxtasis, ni la pérdida de los sentidos. Fijaos cómo lo describía ella misma. No oigo estas cosas ni con los oídos corporales, ni con los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el encuentro de mis 5 sentidos, sino en el alma, con los ojos exteriores abiertos, de tal manera que nunca he sufrido la ausencia del éxtasis. Veo estas cosas despierta, tanto de día como de noche. Permanezco siempre en mi propia realidad, aun cuando lo sobrenatural irrumpe en mi vida. En sus textos, estas visiones aparecen descritas, fijaos, como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos también escuchaba música. La parte negativa de estas visiones es que venían acompañadas de trastornos físicos como debilidad, dolor y en algunos casos rigidez muscular.
Así, todo el bagaje simbólico y la originalidad de las obras de Hildegarda encuentran su origen en esa inspiración sobrenatural de sus experiencias visionarias. Un ejemplo que os voy a dar. En las visiones descritas en su texto Esquivias, la Iglesia es representada como una mujer inmensa como una ciudad, coronada y vestida con resplandor, con el vientre perforado por donde entran una multitud de hombres con piel oscura que son purificados al salir por su boca. Como os comentaba, de niña entró a la vida religiosa, pero no reveló sus visiones a las compañeras que tenía de clausura. Más mayor sí, se las contó a un monje de confianza y a su maestra de oración y trabajos manuales, a Jutta de Sponheim. Hildegarda estuvo enclaustrada en el monasterio de Disibodenberg. Pero pensar que este monasterio principalmente era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de monjas en una celda anexa bajo la dirección de su maestra, de Jutta. La buena reputación de esta maestra y también de Hildegarda se extendió por la región y otros padres empezaron a ingresar ahí a sus hijas y al final se convirtió también en un pequeño convento benedictino femenino que se agregó al monasterio principal, al monasterio masculino de Disibodenberg. Tras la muerte de su maestra, Hildegarda se puso al frente del grupo monacal femenino y, a pesar de su juventud, con tan solo 38 años, fue elegida abadesa, un cargo que, por cierto, ocupó toda su vida. A la edad de 42 años, en el 1141, para que os situéis, sobrevino un episodio de visiones más fuerte y en estos episodios recibió la orden sobrenatural de escribir estas visiones que en adelante tuviese. Pero Hildegarda tenía dudas sobre si escribir o no estas visiones y necesitó el beneplácito del Papa Eugenio III, que finalmente dictaminó que sus visiones eran de inspiración divina y además la animó a expresar lo que conociera por el Espíritu Santo. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias que dieron como resultado el primer libro, llamado Esquivias, Conoce los caminos, que, por cierto, no concluyó hasta 10 años más tarde. Este manual trata de la creación del mundo y también del ser humano, así como de su pasado, presente y futuro. Muy pronto este libro desataría pasiones y controversias de todo tipo en toda Europa. Con eso dio comienzo pues no solo la actividad literaria aprobada de forma canónica, sino también la relación epistolar. Pensar que se conservan actualmente 400 cartas con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, hombres como mujeres, de todas las clases sociales, que pedían los consejos de Hildegarda y las orientaciones que les pudiera dar sobre teología, espiritualidad, política, remedios curativos, consejos sobre la vida monástica y clerical, entre otros muchísimos temas. De ahí que fuese conocida como la Sibila del Rin, por sus dotes adivinatorios, porque ella deja bien claro que en sus cartas proporciona consejos en nombre de la voz divina que dictaba sus visiones. Podemos decir que nuestra protagonista no dejó de escribir nunca y sus 3 grandes libros de visiones, entre ellos el célebre Esquivias, describen un universo infinito, en plena expansión. Un manual que realmente podemos decir que se asemeja mucho al de algunos astrofísicos de nuestra época actual. También queremos destacaros sus 2 tratados de medicina, por cierto, los únicos escritos en el occidente cristiano en pleno siglo XII. Unos tratados que se consideran todavía hoy en día un hito en la materia. Sí, porque en estos tratados expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Fijaos que intuyó la circulación de la sangre siglos antes de que pudiese comprobarse. También tenía grandes nociones de herbología. Otros tratamientos médicos de su época basados en las propiedades de minerales y de animales, a los que atribuía pues virtudes curativas y predictivas, porque ella utilizaba todo lo que la naturaleza le podía ofrecer para sus tratamientos. Así podemos confirmar que a través de sus textos, Hildegarda de Bingen realizó interesantísimas aportaciones a la ciencia.
Además, fue una de las médicas más reputadas de su época y, fijaos, realizó la descripción más detallada del orgasmo femenino que se había hecho hasta la fecha. Sí, porque ella hablaba de la censura y de la opresión sexual a la que estaban sometidas las mujeres y, basándose siempre en sus investigaciones médicas y científicas, confirmaba: sí, las mujeres también sienten y disfrutan. Las mujeres sienten placer igual que el hombre. Y es que Hildegarda fue la primera persona que abogó por la liberación sexual femenina, en pleno siglo XII. En realidad, todas sus explicaciones médicas sobre el sexo, todas llaman la atención por su realismo. Eran las revolucionarias y adelantadas ideas de la abadesa Hildegarda de Bingen. Pero quiero destacaros también su faceta de compositora. Para ella, la música y el canto era una manifestación del espíritu divino en el hombre, en el ser humano. Fijaos lo que sucedió por eso con su obra musical tan prolífica. Hildegarda, como abadesa de su convento, accedió a darle sepultura en el cementerio de la abadía a un caballero que había sido excomulgado. Varios religiosos pidieron la exhumación de los restos de este hombre, pero ella se negó a profanar este cadáver. Su postura despertó la ira de aquellos que la aborrecían y la envidiaban por la posición política que gozaba, aun siendo mujer, claro, y le prohibieron realizar ciertas actividades litúrgicas, como por ejemplo, pues tener misa o cantar salterio. Sin ánimo de enfrentarse a todo ello, Hildegarda aceptó con humildad este castigo, el cual realmente sirvió más bien como una bendición, porque la abadesa, como le habían prohibido cantar todos aquellos textos sagrados, pues decidió componer otros. Y al final resultaron ser 78 obras musicales de gran valor para la comunidad religiosa. Por cierto que actualmente se conservan más de 70 obras de Hildegarda con letra y música. Pero sigamos adelante. En plena época medieval y en el contexto de la vida monacal, Hildegarda consiguió emancipar su convento de la tutela directa de la autoridad masculina, sin someterse además a ningún protector laico. De ahí, por ejemplo, que ella se atreviera a llevar a cabo cosas como esta, ¿no? El atuendo de las monjas de su convento en los días de fiesta era un punto controvertido. Y es que ella creía que las monjas, mujeres vírgenes, merecían llevar ornamentos simbólicos tan vistosos como llevaban los sacerdotes y obispos. Y también añadía que podían llevar los cabellos sueltos. Hildegarda podía permitirse implantar sus propias reglas porque realmente podemos decir que se convirtió en una de las personas más influyentes de la cristiandad. Nuestra protagonista alternó la vida contemplativa y de escritora con la de predicación y de fundación, sí, porque en 1165 ella llegó a fundar un segundo monasterio. No dejó nunca de sorprender y yo diría que de admirar también a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para irse a predicar, porque predicaba en iglesias y en abadías, pero ella lo necesitaba y así lo hacía. Ella predicaba en torno a la conversión y a la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, también la falta de piedad del clero y del pueblo cristiano, además de oponerse firmemente a los cátaros. Una vida absolutamente apasionante que se apagó en 1179 con 81 años de edad, todo un logro en plena Edad Media, y fue sepultada en la iglesia de su convento. Las crónicas hagiográficas cuentan que a la hora de su muerte aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo. Su recuerdo y sus aportaciones se olvidaron durante siglos y siglos, y fue ya en la Segunda Guerra Mundial, o sea, mitad del siglo XX. Sí, porque fijaos, la escasez de medicamentos en esa época propició la búsqueda de remedios naturales, y al final de la guerra, una abadesa confirmó la autenticidad de los manuscritos de Hildegarda, y junto con un doctor empezó a tratar a sus pacientes siguiendo los métodos de nuestra protagonista. A partir de aquí, su fama volvió a crecer y fueron saliendo a la luz sus múltiples facetas. Con motivo del 800 aniversario de su muerte, el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa, y ya en el año 2012 el Papa Benedicto XVI la nombró doctora de la Iglesia, por cierto, la última de las únicas 4 mujeres con tan ilustre título.
Entre los manuscritos medievales más importantes que se han conservado, en donde se contienen las obras escritas y también musicales de Hildegarda, se encuentran el Códice de Wiesbaden, que es un manuscrito medieval de 481 folios. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Pues bien, primero de todo os diré que en la población de Bingen am Rhein se ha dedicado un museo a la vida y obra de esta gran mujer. Además, la abadía en donde están sus restos forma parte del paisaje cultural del Valle Superior del Medio Rin, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2002. Comentaros que en la película A Beautiful Mind se utilizó una de las canciones de Hildegarda dentro de la banda sonora. También se han realizado más películas sobre su vida y series de televisión. Por lo que se refiere a su música, desde el año 1979 se produjeron alrededor de 35 discos. En el año 1998, el gobierno alemán puso en circulación una moneda conmemorativa del 900 aniversario de nuestra protagonista. Sin duda, una de las figuras femeninas más trascendentes, más influyente y polifacética de la Baja Edad Media y todavía, a día de hoy, una gran desconocida. Hildegarda nos ha dejado un legado muy valioso y muy importante en el ámbito de las artes y de las ciencias, y también un testimonio de mujer valiente, inteligente, fuerte y astuta. Una historia apasionante que hemos rescatado hoy en nuestros Podcast Lila. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.